Dice la palabra del Señor: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Amén. Qué bueno que nosotros podamos entender esto, porque este pasaje dice que el Espíritu quiere ayudarnos en nuestras debilidades. Y cierto es que cuando pretendemos alcanzar algún propósito en nuestra vida y las cosas por las cuales nos esforzamos y trabajamos, sentimos que de alguna forma hemos fallado y sentimos una cierta debilidad en nuestro cuerpo. Nos hace ver, nos hace entender que somos falibles y que cometemos errores como todo ser humano, y por ese motivo entendemos que el Espíritu de Dios tiene que obrar y tiene que interceder por nosotros. Entendemos que el Espíritu de Dios, de manera sobrenatural, nos permite a nosotros alinearnos o alcanzar esos propósitos que Dios nos ha mandado a tener. La promesa, dice allí en el versículo número 28, tiene que ver con aquellos que han sido llamados con un propósito, en los propósitos de Dios. Y entendemos en primera instancia que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Él nos llama no solamente para salvarnos, sino también para introducirnos en sus propósitos. Y nosotros entramos allí en un proceso donde empezamos a luchar entre lo que como persona, como ser humano, queremos alcanzar. Y necesitamos en principio una parte de restauración sobre nuestra vida. Comenzamos a descubrir promesas de parte del Señor para nosotros y vamos en pos de esas promesas. Lo que sucede es que, un poco como compartía mi esposa con los niños, cuando recién recibimos al Señor somos niños y cometemos travesuras y cometemos errores y somos malinterpretados. ¿Y quién no tiró alguna vez una silla, como decía mi esposa, espiritualmente? ¿Quién no cometió un error o quién no hizo alguna cosa indebida en pos de querer alcanzar todo ese enorme privilegio que Dios comienza a darnos? Y por eso es importante que el que escudriña los corazones comience a obrar en nuestra vida y nos permita a nosotros ir alineándonos poco a poco. Pero en ese proceso muchas veces sentimos debilidad, como dice este primer versículo. Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, que en algún momento Él comienza a mostrarnos cuáles son las verdaderas intenciones, cuáles son las verdaderas formas y maneras de Dios de obrar, y nosotros tenemos que ir alineándonos en medio de todo eso. Cuando recibimos de parte de Dios una inyección, porque creo que no encuentro otra forma de poder ilustrar cuando recibimos a Cristo, una inyección de adrenalina espiritual. Y entonces tenemos allí una
una reacción tan fuerte que no sabemos cómo manejar muchas cosas y nos sentimos poco más, poco menos como unos superhombres, supermujeres que decimos, wow, qué tremendo, qué bueno que es todo esto. Pero en el momento en que tenemos que comenzar a tomar decisiones, nos encontramos que las decisiones no están alineadas a veces con lo que estamos recibiendo. No estamos alineados con lo que Dios nos está dando. Sentimos un fuego, sentimos el furor del Espíritu dentro de nosotros y queremos hacer cientos de cosas, pero en esas cientos de cosas hacemos cientos de macanas en el camino, ¿verdad? Porque no entendemos cómo se maneja. Y en ese caso, las decisiones son muy importantes. Y allí es donde empieza el trabajo pastoral, el trabajo de la dirección. Y el Espíritu es el principal protagonista para que nosotros podamos hacer entender. ¿Y sobre qué trabaja el pastor en esa actividad? Es que tiene que empezar a atender ciertas debilidades. De repente nos sentimos tan fuertes, pero de repente en el resultado de nuestras acciones descubrimos que estamos débiles. Y no sé cuántos alguna vez se han sentido así, como que están orando por algo, esperan la respuesta de algo y la respuesta no viene y es como que chocaran contra una pared. Y claro, porque Dios no va a atender nuestros caprichos, sino que lo que nosotros sentimos es que Dios debería de hacer cuántas cosas con ese primer amor que nosotros sentimos. Decimos, wow, pero ¿cómo es que Dios no respondió si yo siento el fuego de su presencia? El Señor dice, no pasa por el fuego de tu presencia, sino pasa por las decisiones que tomas. Y allí es donde entendemos que somos débiles. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entendemos acerca de esa debilidad cuando vamos a la traducción del griego, significa sin fuerza o sin habilidad, una inhabilidad para producir resultados. Y eso es lo que sentimos. A pesar de que está el fuego, a pesar de que está la presencia, sentimos que hay una inhabilidad para producir frutos. Y allí comienza todo un tratamiento. Y estoy seguro que alguna vez nosotros nos hemos sentido de esa manera. Y dice la palabra, porque no siempre sabemos, y allí nos da el por qué. Porque no siempre sabemos pedir como conviene. Dígale que tiene a su lado, tenemos que aprender el idioma, tenemos que aprender cómo pedir y tenemos que saber qué es lo que conviene y lo que no conviene. Y de esto no tenemos que sentirnos mal, porque miren, con los años que tenemos en el Señor, seguimos juntándonos con personas y en algo a ustedes esto le ayuda, personas que hoy están pastoreando y aún así nos tenemos que sentar y le tenemos que decir, mirá, esto no es lo que conviene, esto es lo que conviene, esto no es el camino que tiene que llevarse, este es el otro camino. Y no hay otra cosa que nos pueda ayudar a nosotros que no sea la dirección del Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a nosotros en ese camino. Primero, el Señor nos va a enseñar a orar. Orar entendiendo de que las oraciones no pueden ser oraciones sin sentido, sino que las oraciones tienen que tener una dirección, una guía. Los otros días hablábamos con una persona y hablábamos acerca del ayuno y decíamos acerca del ayuno, si es, si no es, si cómo no es. Y yo le decía, hay algo que es interesante que nosotros tenemos que entender, que una cosa es el ayuno que nosotros, por ejemplo, decidimos en nuestro corazón como organización y decimos tal día le toca a una persona, tal día le toca a otra, porque hay un equipo, porque hay un trabajo. Pero hay un ayuno que es el que te llama el Señor. Hay un ayuno que no es cuando yo tengo una directiva de mi
mis superiores, sino hay un momento en que Dios me llama y me dice: quiero apartarte, quiero que estés a un lado de todas las cosas, que te apartes ahora de todo lo que te contamina, porque necesito hablarte, porque necesito direccionarte, porque necesito corregirte. Y quizás no te va a gustar, pero es necesario, porque yo tengo planes para con tu vida. Por eso dice aquí la palabra: conforme a aquellos que han sido llamados con ese propósito. Dios necesita alinearnos en esa adrenalina espiritual, decirnos: miren chicos, miren niñitos, este es el camino. Está muy bueno lo que están sintiendo, está muy bonito todo lo que ustedes están sintiendo, pero hay un propósito por el cual mi hijo ha padecido en la cruz. Y no es solamente que ustedes sean salvos, sino que ustedes estén alineados con el propósito que Dios les ha dado. Y todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que ha recibido un propósito, necesita una dirección, necesita rendir su corazón, rendir sus pensamientos, rendir sus propios propósitos para alinearse con los propósitos del Dios Altísimo. Nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, que te ha llamado para darte bendición. Gloria a Dios. Y entonces nos encontramos con que no sabemos cómo orar. Y decimos: pero yo quisiera que esto suceda. ¿A cuánto le ha pasado? Pero Dios no lo hace. ¿A cuánto le pasó eso? Yo creo que a los que son honestos van a hoy entrar en el reino del Señor. Pero hay otros que dicen: no, yo soy santo, yo jamás me equivoqué. Y se miran al espejo y se enojan con la almohada y dicen: ¿cómo puede ser que Dios no me responda? ¿Cómo puede ser que Dios no haga? Lo que no estamos entendiendo es que lo que Dios nos ha dado a nosotros no es para satisfacer los caprichos de nuestro corazón, sino que Él nos ha dado algo grande y poderoso para que nos alineemos con su propósito, con su voluntad. Y en este caso, lo único que nos va a permitir a nosotros entender lo que Dios quiere hacer es ir a su presencia y escuchar sus condiciones, escuchar su dirección, escuchar lo que Él tiene para mí, qué es lo que Dios me quiere hablar. Y allí entonces viene lo que nosotros llamamos revelación. Diga conmigo: revelación. Se me reveló. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Dios no me abría la puerta. Yo estaba insistiendo, golpeaba, insistía, Dios no me lo daba. Entonces recurría a una persona, recurría a otra persona, le torcí el brazo a otra le hice zanjadilla, al otro una toma de judo, y al otro hice todos mis esfuerzos, pero la puerta no se me abrió. Y entonces decimos: ¿dónde está Dios? Y el Señor te dice en esa revelación: yo no estaba ahí. Hola. Y el Señor estaba allí arriba diciendo: mira vos, qué buenas tomas de judo que hace, mira cómo tuerce los brazos, es bueno en eso. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Desde que te entregaste a mí, no se toma las cosas por la fuerza, sino de rodillas delante de mi presencia. Vas a tener que aprender que yo te voy a direccionar, yo te voy a hablar y te voy a ministrar y yo te voy a revelar. Se te va a quitar la venda de aquello que estabas deseando. Mira, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no se abría la puerta por aquel lado? Porque no era por ahí, era por allá. Allí están las puertas donde yo abro. Y cuando yo abro, nadie puede cerrar. Y cuando yo cierro, nadie la podrá abrir, porque yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito entender que Dios me ha llamado. Y nos frustramos y sentimos debilidad porque no podemos mover la montaña, porque queremos que la montaña se mueva, porque queremos encontrar los recursos y queremos dinamita para dinamitarla y hacer volar la montaña en pedazos. Y el Señor dice: yo no la quería mover. Yo quería que subas a la montaña.
y que estés desde allí arriba y mires en las alturas lo que yo tengo para vos. Ah, Señor, qué necio he sido. Y pensaba en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos encontramos en esas condiciones espirituales de cosas que no entendemos? Y leía un pasaje, dije, qué buena ilustración que tenemos aquí, porque dice en el libro de Génesis, habla de un varón que en su conducta hasta ese momento, según el relato que nos da la Biblia, no era la de alguien que simplemente tiene temor de Dios y confía en Él, sino era el relato de alguien que tenía temor de su hermano y venía huyendo. Estoy hablando de Jacob. Y él, en esa huida, dice allí en el libro de Génesis capítulo 28, haciendo todos sus esfuerzos y tratando de salvar su vida y tratando de encontrarle propósito a su vida, tratando de encontrar la dirección de Dios, el respaldo de parte de Dios. Todo lo que podía hacer hasta ese momento era debilitarse y cansarse. Y dice que llega un momento donde cae la noche y era tal su cansancio que dice, voy a acostarme aquí a dormir. Y entendí algo. El Señor me decía, yo elijo los lugares y yo elijo el momento. Dígale al que tiene a su lado, yo elijo el lugar y yo elijo el momento. Hay veces que hasta nuestros ayunos son extorsivos. Decimos, voy a ayunar y voy a orar porque Dios me tiene que contestar. Y el Señor dice, yo voy a hablarte cuando tenga ganas de hablarte. Codele un poquito al que tiene al lado suyo. Tenemos que aprender que nosotros somos las ovejas y Él es el pastor. ¿Cuántos me están diciendo amén en esta noche? Pero es que yo quiero. Y parecemos allí como la chilindrina. Y nadie nos tocó, nadie nos dijo nada. ¿Por qué Dios no nos respondió? Porque Dios no nos dio lo que queríamos en el momento que queríamos. Y yo quería. Y no era así. Y allí estaba este varón, sin intenciones de nada, pero Dios estaba eligiendo un momento y él no lo sabía. Dice allí Génesis capítulo 28, versículo número 10. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y dice la palabra del Señor, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y sentía esto en mi corazón. No sé si a ustedes le pasa, pero a mí me pasa. Y me pasa muy a menudo. Cuando la almohada parece que fuera de piedra. ¿A cuántos le ha pasado? Y uno no encuentra la forma de acomodar la cabeza. ¿Cuántos han pasado noches sin dormir y dicen, ay, estoy incómodo por aquí? Y la almohada se puso como de piedra. Y eso fue lo que le pasó a este varón. Lo único que tenía por almohada era una piedra. Y ahí estaba dando vueltas y pensando, hice mal, hice bien. ¿Qué hará? ¿Qué pasará? ¿Me alcanzarán? ¿Tendré promesa de Dios? ¿Se cumplirá para mí? ¿Me moriré? ¿Me matarán? No sé. ¿Qué pasará conmigo? Y ahí estaba él. Ni siquiera él estaba planeando tener un encuentro con Dios. Diga conmigo, ni siquiera estaba planeando tener un encuentro con Dios. Pero escuche, Dios sí estaba planeando tener un encuentro con él. ¿Cuántos me dicen amén? Él no lo sabía. Y él dice allí en su palabra, y soñó. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti
y a tu descendencia. ¡Wow! Y dice aquí la palabra que después que él tuvo ese sueño, dijo: ¡wow! ¡Qué tremendo lugar es este! Resulta que esta era la casa de Dios. Yo no lo sabía. Este era lugar tremendo donde me acosté y pensé: ¿cuántas veces nos encontramos en esa posición de ni siquiera saber dónde estamos? ¿En qué punto de nuestra vida Dios va a hacer un quiebre? ¿En qué punto de nuestra vida, de nuestra debilidad, de nuestra falta de respuesta, Dios va a venir y va a obrar y nos va a mostrar? Miren, este hombre estaba huyendo, este hombre estaba cansado, este hombre se sentía debilitado, este hombre estaba como nosotros tantas veces, en tantas ocasiones, sin tener respuestas y soluciones a nuestra vida. Y ahora, en el momento en que menos él lo esperaba, Dios lo estaba esperando. Dios estaba allí en ese lugar, esperando que él ahora bajara los brazos, que se cansara, que él llegara a su límite de cansancio. Y cuando nosotros decimos tantas veces, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasó muchas veces hasta que lo pude aprender, intentando hacer tantas cosas, abrir puertas que no podía, buscar soluciones que no encontraba. Y cuando bajaba los brazos y decía: Señor, estoy frustrado, allí Dios dice: ah, qué bueno, ahora estás justito a punto, caramelo, como yo te quería. Allí estás, allí como estás ahora, con tus brazos bajos, con poca fuerza, con falta de ánimo, sintiéndote débil. Aquí vengo yo ahora para que mi espíritu te fortalezca en tu debilidad. Ahora yo te voy a mostrar cuál es el camino. Ahora yo te voy a decir cuál es mi voluntad. Ahora yo te voy a mostrar lo que tengo preparado. Y él no sabía cuál era su propósito, pero de repente, de la frustración y del cansancio, ahora era dueño de la tierra que estaba pisando. Y le dijo: mira al sur, mira al norte, mira al este y al oeste, todo este territorio yo te lo daré. Este territorio te pertenecerá, porque yo soy Jehová que te bendice en este día. ¡Wow! De repente no sabía qué iba a hacer de su vida. Pero luego le dice en el versículo 14 algo interesante. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. No sabía cuál era su destino. Hola. No sabía cuál era su destino. Y de repente ahora dice que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Wow! Él no lo sabía, pero de su descendencia nacería quien es aquel que iba a ser el Salvador de toda la humanidad y de la familia. ¿Cuántos me dicen aleluya? Gloria al nombre de Jesús. De repente su vida no tenía sentido, pero allí iba a estar en algunos años más adelante José, el papá de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios estaba haciendo con la vida de este varón! Y pensé, ¿cuántas veces solo tenemos una piedra incómoda en la cabeza? ¿Cuántas veces solo tenemos preguntas sin respuestas? ¿Cuántas veces estamos sintiendo que las cosas no suceden? ¿Cuántas veces hacemos intentos fallidos para encontrar soluciones? Pero una de las cosas que entendemos es que hoy nosotros podemos decir que no necesitamos entrar en un sueño, que no necesitamos pasar por las cosas que pasó la gente del Antiguo Testamento, esperando visitaciones esporádicas y visitaciones planificadas para poder tener una respuesta. Hoy nosotros tenemos la bendición de contar con el sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz para darnos a nosotros una
una salida. Escuché el día viernes un relato que a mí por lo menos me conmovió, y estábamos en una reunión de pastores y el pastor que compartía la palabra hablaba acerca de Jesús y de la obra que Jesús hizo por nosotros. Y dio toda una clase magistral de la crucifixión de Jesús y explicaba sobre los clavos que no habían sido puestos en las palmas, sino en las muñecas, no como lo vemos por allí en las películas, sino que fue puesto en las muñecas para que no se desgarrara y no se cayera el cuerpo. Y explicaba lo que provoca el dolor agudo, insoportable, de atravesar una muñeca en las arterias, los huesos. Todo el cuerpo queda como electrificado y dolorido, el cuerpo entero, a causa de ese dolor tan tremendo. Y explicaba lo mismo ocurrió en sus pies. No atravesaron los clavos sobre cualquier lugar, sino los romanos eran muy crueles y buscaban el dolor insoportable, representando a lo que nosotros tendríamos que haber padecido. Un dolor insoportable. Un dolor que llega y que traspasa el alma, que traspasa todo el cuerpo. Y dice la palabra que Él lo soportó todo eso estando vivo. Estando vivo, Él soportó todo eso en su cuerpo. Y la Biblia nos enseña que Él lo hizo como cordero. No emitió sonido, no emitió queja, sino que soportó todo eso porque era el plan magistral del Padre, de Dios, y lo soportó para que nosotros no tuviéramos que padecer ese castigo, para que nosotros no tuviéramos que padecer el dolor que el enemigo provoca, cruel, sobre la vida de las personas. Y ahora Él estaba expirando. Y cuando Él expiraba, Él dijo las palabras que nacieron desde su corazón: consumado es. Pagó el precio, lo alcanzó. La deuda se pagó. La deuda de la insatisfacción, de la crueldad, de los enojos, de las enfermedades, de las debilidades humanas, de las insatisfacciones, de estar como seres humanos perdidos sin saber hacia dónde ir. Todo eso ya lo pagó Dios en la cruz. Dígale que tiene a su lado: por eso ya no es necesario que nosotros la llevemos. Si Él la llevó, si Él lo pagó, la deuda fue saldada. Todo quedó en cero, la cuenta quedó en cero. Diga conmigo: nada se debe. Todo aquel que recibe a Jesucristo a través de esta promesa, recibe a Cristo como Señor y Salvador. También recibe el perdón de sus pecados, el alivio para sus almas, la libertad para su espíritu. Recibe la promesa de parte de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero dice después que cuando Él expira, Él dice: consumado es. Y el temblor que viene sobre todo lugar hizo que las tumbas saltaran, las lápidas explotaron, y todos los que estaban cautivos de la muerte resucitaron y fueron con Él delante del Padre. Y Él estaba allí muriendo. Y si no lo hubiera hecho, el plan de los romanos era
romperle las rodillas porque el shock hacía que la gente que estaba siendo torturada de esa manera tuviera un infarto, un golpe tan duro de romperle las dos rodillas juntas que haría que las personas que estaban en ese calvario morían al momento. Es decir, se terminaba porque tenían que irse lo que estaba sucediendo. Pero no fue así necesario para Jesús, porque la promesa tenía que cumplir. Ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero dice la palabra que cuando Jesús expira, uno de los soldados atraviesa con su lanza su costado. Tenían que asegurarse de que él estuviera verdaderamente muerto. Ahora él estaba muerto, pero clavaron la lanza. Y este pastor explicaba y decía, ¿por qué fue necesario clavar en el costado de su corazón, atravesarle la lanza? Y era porque ahí, a partir de ese momento, nacería la iglesia. Del costado de su corazón, allí nacería la iglesia. Y me impactó esto y me encantó. Y dice, por eso la iglesia nace sin deudas, porque todo fue saldado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La iglesia no nació endeudada. Los hijos de Dios no nacieron endeudados. Los hijos de Dios nacieron bendecidos a causa del sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. No hay necesidad de que haya confusión en nosotros. Dígale al que tiene a su lado, no necesitamos llevar ninguna confusión. No necesitamos llevar ninguna deuda, ninguna carga, ningún pesar. Nada nos puede a nosotros atormentar en nuestro corazón, porque los hijos de Dios, desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya no tenemos ninguna deuda que pagar a nadie espiritual. Dígale que tiene usted, si paga la luz, pague la luz porque se la van a cortar. ¿Verdad? Dicen algunos, veníamos bien, pastor. Digo esto porque mucha gente está tratando en este tiempo de encontrar salidas, de mover montañas, de encontrar la solución a un problema de familia, de encontrar la solución a un problema que tiene que cambiar el curso de su vida, y trata de que Dios obre y quiere forzar las situaciones. ¿Sabe? Cuando a usted se le revela que usted no tiene que forzar nada, porque Dios ya lo ha hecho todo a través de su Hijo, usted ya no tiene que sentirse débil, ni desgastado, ni desmoralizado, sino que usted tiene que doblar las rodillas, porque es la única manera en que podemos recibir revelación de parte del Padre. Necesitamos clamar, gemir delante de su presencia y decirle: papá, considero, declaro y admito que necesito que tu Espíritu venga a mí, que me hables, porque mortal soy, porque duro es mi corazón, pero si yo me rindo delante de ti, entonces yo estaré seguro. Me vas a mostrar el camino, me vas a dar la solución. Yo no sé quizás por dónde estoy caminando, y parece que hoy lo que estoy transitando es el camino de tortura, es el camino que me quita el sueño, pero quizás como este varón de Dios, sin saber, estoy caminando sobre lo que Dios me va a dar y me va a bendecir. Alguien que me diga amén en esta noche. Necesito abrir mi corazón al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, que sabe, que conoce. Él es quien bendice nuestras vidas. Por eso en esta noche quiero decirte que cuando estés atravesando una dificultad, que sé que lo vas a hacer y sé que yo voy a pasar por eso, porque en esta naturaleza caída de este mundo, las cosas que no se esperan y que no queremos suceden. Hay que atravesar infinidad de situaciones, pero la madurez que Dios requiere de nosotros no pasa por cuán emprendedor seamos, o por cuán insistentes
o por cuán caprichosos nos pongamos con algunas cosas que queremos que pasen. Si no pasan, porque nosotros tenemos que rendir nuestro corazón delante de su presencia. Pasa porque nosotros tenemos que escuchar su voz. Pasa porque hay una revelación que está a punto de venir hacia nosotros, de lo que nos conviene y lo que no nos conviene, de lo que Él quiere hacer y de lo que Él no quiere hacer. Pero este es un tiempo donde yo entiendo Dios está trayendo algo muy especial. Creo que Dios en este tiempo está trayendo una novedad frente a una humanidad que está realmente desesperada y que no sabe hacia dónde ir ni qué solución encontrar a todo lo que está ocurriendo. El Dios de la gloria, el que te ha dado la vida, la esperanza y la salvación, es más grande que cualquier otra persona en este tiempo. Él tiene la vida, Él tiene la solución. Él es el único que puede traer bendición sobre las personas. Él es el único que puede direccionarnos y obrar en nuestros corazones. Amados, yo creo principalmente que van a ocurrir encuentros con Dios poderosos. ¿Cuántos me dicen amén? Creo que este es un tiempo donde Dios va a derramar de su espíritu sobre todo aquel que le busque de corazón. Creo que este es un tiempo que no necesitamos tener nada especial, simplemente la disposición de corazón de decir: me rindo, Señor, te necesito tu palabra, y Dios vendrá. Wow. Hoy más que nunca creo que Dios está deseoso de mover tus montañas. Hoy más que nunca creo Dios está deseoso de darte una directiva, porque nos ha llamado con propósito. El principal de todos es que entienda que sos sus hijos. Cada uno de nosotros somos sus hijos y podemos esperar cosas grandes de parte de Él. Que aquel que nunca recibió amor va a recibir amor de parte de Dios. Que el que nunca recibió un salvavidas, Dios en este tiempo está dispuesto a dárselo a todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. Necesitamos su presencia.